Había una vez una película que nadie quiso ver en las salas oficiales. Se llamó Ángeles Caídos, 2026. La película prohibida que conmocionó al mundo entero. Desde sus primeros fotogramas se insinuaba algo peligroso. No era un relato de demonios convencionales, ni una fábula moral sencilla. Era la reconstrucción cinematográfica de una tradición antigua, según la tradición apócrifa del libro de Enoc, que pone en escena ángeles enviados para vigilar a la humanidad y su súbita, irrevocable caída. Lo que el film mostró con exactitud y belleza fue suficiente para encender protestas, censuras y un debate mundial sobre los límites del arte frente a lo sagrado. La película abre con un horizonte helado, el monte Hermón a la luz de una madrugada que no termina. Figuras como sombras descienden entre la niebla. Sus rostros son de luz y pena. La voz en off habla con calma ominosa, como quien lee un registro prohibido, y el universo se enseña como una historia escrita en los pliegues del cielo y en la carne de los hombres. Esa imagen, simple y potente, sirvió de gancho para el director. Presentar la caída no como un episodio apocalíptico aislado, sino como un drama íntimo, un juramento colectivo que se quiebra. Si quieres el análisis completo de la película y sus controversias, dale like y suscríbete para entender por qué Ángeles Caídos provocó una reacción tan visceral. Es necesario volver a la fuente que inspiró al guión, los escritos conocidos como el libro de Enoc y otras tradiciones apócrifas de la antigüedad judía. Estas obras no forman parte del canon bíblico aceptado universalmente. Son relatos que circularon en comunidades antiguas y ofrecieron respuestas arcaicas a preguntas grandes. ¿De dónde vinieron ciertos males? ¿Cómo se filtró el conocimiento peligroso entre los hombres? La película deja claro este punto desde el primer intertítulo, basada en textos apócrifos y tradiciones antiguas. No pretende convertir la leyenda en historia comprobada. Su apuesta es otra: hacer visible, a través del cine, una advertencia antigua sobre la responsabilidad del saber. La trama, dentro del metadiscurso del film, respeta una secuencia clásica: misión, juramento, caída, enseñanza, corrupción, intervención divina. El foco se pone primero en la misión. Los Watchers, llamados vigilantes, son enviados desde los cielos para guiar a la joven humanidad. Hay en la representación cinematográfica una ambivalencia deliberada. Los ángeles aparecen tanto como protectores como extranjeros fascinados por lo humano. La cámara sigue a Semiaza, líder carismático. Su figura encarna la autoridad y la duda. No hay malicia originaria en su gesto. Más bien, hay curiosidad que se confunde con compasión, y compasión que se vuelve deseo. El juramento en el monte Hermón es una de las secuencias visualmente más memorables del film. Rodeados por un círculo de piedras antiguas y por el silencio de la altura, los Watchers se pronuncian con promesas solemnes. Permanecer en su propósito, no vulnerar la distancia entre lo divino y lo mortal. El director elige planos cerrados, manos que se entrelazan, miradas que se prometen lealtad, respiraciones que suenan como tambores. Cuando la cámara se abre, el paisaje parece contener la gravedad de aquel voto. El guión inventa, con fidelidad al espíritu del apócrifo, el detalle que rompe el pacto, una decisión colectiva que será irreversible. El pacto que selló su destino, susurra la voz en off, y esa frase se convierte en una pequeña brújula que atraviesa la película. El descenso hacia la tierra no es súbito. El film hace de la transición un proceso de erosión emocional. Al principio, los Watchers enseñan, comparten con la humanidad artes nobles, ciencia de las estrellas, remedios que alivian males.
pero entre las enseñanzas se filtra lo peligroso. Azazel, presentado como instigador y maestro de prácticas oscuras, encarna la seducción del conocimiento sin límites. En planos austeros, Azazel muestra a algunos humanos cómo trabajar metales, cómo forjar herramientas más allá de la necesidad. Les enseña a pulir espejos para la vanidad y les susurra secretos para manipular hierbas y concocciones que alteran la percepción. El cine aquí construye una metáfora visual precisa. La chispa de la forja es la misma que enciende la envidia. Es importante subrayar que la película evita el sensacionalismo barato. Los encuentros entre los Watchers y las hijas de los hombres se tratan con un lirismo sobrio, sin explotación. La cámara privilegia la redondez de los cuerpos en la penumbra, la intimidad de dos manos que se rozan, la consecuencia emocional más que el acto explícito. La elección artística del director fue deliberada. Mostrar la transgresión como un quiebre moral, no como espectáculo. El público, sin embargo, percibió esa decisión desde ángulos opuestos. Para muchos espectadores fue una representación honesta de una leyenda que no evita las aristas incómodas. Para sectores eclesiásticos y conservadores, el gesto fue una profanación de lo divino al atribuirle deseos humanos a seres celestiales. De esas uniones nacen los Nephilim. La película no se entrega a la monstruosidad gráfica. Los Nephilim aparecen en la pantalla como presencias enormes, existencia que distorsiona el paisaje. Son la metáfora del exceso, cuerpos que ocupan demasiado espacio, apetitos que devoran la frágil organización social. En una secuencia memorable, un paisaje de cosechas fértiles se convierte en campo de ruinas. La cámara no muestra sangre a raudales, sino la secuencia de efectos. Menos gente en las aldeas, más armas ensambladas, jóvenes que aprenden a infligir daño con herramientas nuevas. La violencia que la película registra es más social que física. La instauración de jerarquías brutales, el mercado de la beligerancia, la banalización del poder. Lo que empezó como bondad acabó en hambre, dice un intertítulo, y esa frase funciona como un mini gancho que persiste en la mente. El conocimiento que enseñan los Watchers no es neutro. Azazel entrega técnicas de forja que permiten la producción de armas. Otro, Araquiel, aborda las geometrías del cielo y revela la astronomía que antes era signo divino. Cocabel abre mapas de estrellas que se convierten en herramientas de navegación y asombro. Baraquiel y Tamiel comparten secretos de hierbas y farmacología que curan y envenenan según la mano que las administre. La película dedica tiempo a mostrar la doble faz de cada invención. El espejo que embellece vuelve la piel frágil. La búsqueda de estrellas que antes era contemplación se convierte en cálculo para destruir. En la sala de proyecciones, ese montaje alterna planos de laborío con planos de estética. El brillo de un espejo frente a la calma de un niño que ya no reconoce su rostro. El resultado es un efecto inquietante. Ciencia y técnica presentan en la ficción una tentación moral. Mientras la corrupción crece, la sociedad se agrieta. Pueblos que antes vivían con equilibrio empiezan a competir por recursos, por prestigio, por la supremacía que imponen los Nephilim. La cinematografía insiste en la relación entre lo visible y lo invisible. El poder se muestra con monumentos, con torres de metal producidas por artes que los Watchers enseñaron. Pero el verdadero deterioro está en el tejido humano, la pérdida de compasión, la proliferación de ritos y conjuros que deshumanizan. No es casualidad que el film emplee un sonido recurrente, como un latido de tambor sordo, cada vez que un nuevo saber peligroso cambia el curso de la sociedad.
Esa pequeña decisión sonora se convirtió en uno de los sellos estéticos de la obra y, paradójicamente, en un punto de crítica. Algunos opinaban que la película estetizaba el mal, otros que esa estética era necesaria para transmitir la gravedad de la transgresión. Cuando la situación alcanza su punto de quiebre, intervienen los arcángeles. La presencia de Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel en la pantalla está acompañada por contrapuntos éticos. No se trata de una venganza ciega, sino de una restauración del orden ante una ruptura que amenaza al mundo. Miguel aparece no como verdugo sanguinario, sino como jurista celestial. Gabriel actúa como quien comunica el veredicto. Rafael, como médico del mundo herido, intenta sanar lo que aún puede. Uriel, con mirada severa, contempla las raíces del problema. La película plantea una tensión poderosa. Es justo imponer un castigo que afecta a inocentes humanos y a seres que, aunque transgresores, fueron enviadas con una misión. Esa pregunta atraviesa los diálogos y obliga a una reflexión difícil que fue, en gran medida, la verdadera razón de la polémica pública. Enoch ocupa el centro de la mediación humana. El personaje es presentado con una dignidad austera. No es un héroe de espada, sino un mensajero que asume la carga del veredicto. Su periplo es uno de los pasajes más poéticos del film. Asciende en sueños y visiones. Conversa con voces que parecen ecos. Trae un mensaje que nadie quiere escuchar, pero que todos deben conocer. El encuentro de Enoch con lo divino está filmado con una mezcla de silencio y luz, planos largos, respiraciones contenidas, una puesta en escena que enfatiza la pequeñez humana frente a la inmensidad del juicio. La secuencia culmina cuando Enoch regresa con la sentencia que ordena el encadenamiento de los Watchers y el diluvio que purificará la tierra. En la sala de cine, esa decisión se percibe como inevitable y trágica al mismo tiempo. Justicia que salva el orden, pero a un precio inmenso. El momento del castigo es el clímax visual y emocional. Las cadenas que envuelven a los ángeles caídos no son metáforas literales en la película, sino una imagen de luz que los reduce a sombras dentro de un abismo. El director evita el espectáculo grotesco. No hay torturas explícitas, hay, en cambio, una enorme sensación de pérdida. El Dudael o Tartarus aparece como un lugar de aislamiento, no de exaltación dramática. El diluvio, por su parte, es presentado con solemnidad elemental y en planos que recuerdan las grandes épicas. El agua llega como memoria salada de todas las faltas humanas, un instrumento que borra y preserva a la vez. La película no celebra la limpieza, la muestra como una herida que deja cicatrices. Las imágenes del agua cubriendo las obras de los hombres, las forjas, los espejos, las armas, son poderosas por su simplicidad. El universo material que edificaron los presentes se disuelve, y con él la certeza de progreso sin responsabilidad. ¿Por qué, entonces, esta película fue prohibida en varios países y considerada por algunos ofensiva? La respuesta no es simple. Una razón fue puramente simbólica. Presentar ángeles con deseos y fallas humanas tocó una fibra sensible en comunidades que sostienen una imagen más sacra e inmaculada de lo celestial. Para esas comunidades, atribuir sentimientos carnales a seres celestes fue un acto de irreverencia. Otra razón fue estética. La película no buscó ruborizar con gore, pero sí empujar la representación más allá de la comodidad. Al mostrar el conocimiento prohibido con detalle, forjas, conjuros, rituales, el film puso en pantalla herramientas que, para críticos,
podían ser malinterpretadas o imitadas. Allí emerge un miedo contemporáneo, el del arte que no solo representa sino que enseña. Por último, hubo razones políticas. Líderes religiosos y algunos gobiernos interpretaron que la obra podía ofender el orden público, incitar al conflicto social o socavar la cohesión moral. La reacción fue variada, desde cartas públicas de obispos y líderes comunitarios hasta prohibiciones administrativas y boicots organizados. Los productores y el director respondieron señalando su intención artística. No pretendían blasfemar, sino explorar una tradición que, al fin y al cabo, habla de responsabilidad. En entrevistas, defendieron la decisión de no mostrar locuras sensacionalistas y de mantener el trabajo como ficción, basada en textos antiguos. Aún así, la controversia alimentó la campaña de censura. En algunas regiones se prohibió la exhibición, en otras se solicitó clasificaciones de edad estrictas, y en algunos países la película fue retirada de plataformas públicas. Ese efecto de película prohibida terminó alimentando su mito. Curiosamente, la prohibición convirtió a la obra en objeto de discusión global. Críticos de cine, teólogos y público en general comenzaron a preguntarse qué debe permitirse en el arte cuando éste toca lo sagrado. Desde un punto de vista cinematográfico, Ángeles Caídos encendió admiración técnica y debates éticos. Estéticamente, la película se apoya en una paleta fría que se va calentando a medida que el mundo se corrompe. La fotografía privilegia la textura de las manos trabajadoras, el brillo del metal, el reflejo en los espejos. Los efectos son mayormente prácticos: maquillaje, escenografía densa, efectos de luz que crean la ilusión de lo sobrenatural, sin recurrir a la ostentación digital. La banda sonora combina coros casi litúrgicos con percusiones minimalistas. En las salas, esa mezcla generó una sensación de gravedad clásica. Los críticos señalaron la coherencia visual y la valentía temática. Pocos realizadores contemporáneos se atrevieron a filmar la tentación del saber con tanta seriedad. Otros objetaron que la película pudo haberse acercado con mayor sensibilidad a audiencias creyentes, sugiriendo que la forma de narrar podía parecer provocadora más por la manera que por el fondo. Entre los reproches más repetidos estaba la acusación de herejía estética. Presentar a figuras como Semjasa y Azazel con complejidad moral fue para algunos un acto de relativización, pero la defensa artística apuntó a otra cosa. Las historias antiguas no son relicarios de dogma, son espejos que nos devuelven preguntas. La pregunta central que la película plantea es precisamente por qué otorgamos a ciertos conocimientos el carácter de prohibido. Es que todo saber sobrepasa su legitimidad si no viene acompañado de responsabilidad. ¿Puede la transmisión de técnicas, armas, cosmética, astrología ser inocente? Ángeles Caídos no responde rotundamente. Más bien, obliga al espectador a mirar su propia relación con el saber. El film también abrió un debate sobre la representación de lo apócrifo en la cultura popular. ¿Hasta qué punto puede una obra artística tomar una narrativa legendaria y transformar detalles para hacer más poderosa la historia? En el caso de Ángeles Caídos, el equipo creativo dejó constancia de las licencias tomadas, escenas que dramatizan conversaciones entre arcángeles y humanos, imágenes que condensan siglos de tradición en un solo plano. Quienes conocen las fuentes notaron esas licencias y, en su mayoría, las aceptaron como decisiones narrativas. Pero el público más amplio confundió, a veces, la ficción con la interpretación literal del pasado. Por eso los productores insistieron en los créditos, inspirada en tradiciones apócrifas.
una frase que intentó poner un límite entre la obra y la dogmática. Otro motivo por el que la película impactó fue su reflexión sobre la responsabilidad del artista. El director aparece en discursos públicos reclamando que el cine puede y debe incomodar, que la función del arte no es siempre consolar, sino exponer. Para creyentes ofendidos, esa actitud fue un agravante. Más que la historia, era la forma en que se la presentó. Era necesario acercarse con ese desdén crítico. Habría una manera de narrar la caída de los Watchers sin que pareciera un ejercicio de provocación. El debate no llegó a una conclusión universal. Lo que sí quedó claro fue que la obra funcionó como un espejo para las sociedades contemporáneas. En su centro no estaba la figura de los ángeles como seres sobrenaturales, sino el interrogante sobre el saber y su moralidad. En cuanto al impacto cultural, Ángeles Caídos dejó huellas diversas. En círculos académicos impulsó nuevas discusiones sobre cómo incorporar textos apócrifos en la enseñanza sobre literatura religiosa. En festivales de cine, la película fue aplaudida por su riesgo formal y nominada a varios premios técnicos por su dirección de arte y diseño sonoro. En comunidades religiosas, fue objeto de cartas pastorales y debates en sermones. En las redes surgieron foros donde se discutía si las imágenes de la obra podían contagiar ideas peligrosas. En otros espacios, la película fue vista como un llamado de alerta sobre la fragilidad moral ante el progreso desregulado. En lo práctico, su prohibición en ciertos países aumentó la atención. El fenómeno de la prohibición hizo que más personas buscaran la película en festivales privados, en copias subtituladas y en debates en línea. Pocos filmes recientes alcanzaron un alcance tan global en tan poco tiempo. El epílogo del film muestra un mundo después del diluvio, la tierra purificada, los ecos de las ciudades antiguas bajo el agua, algún símbolo residual, como un espejo que flota a la deriva. El cineasta elige terminar sin optimismo fácil. La última imagen es la de Enoch, caminando entre ruinas que respiran como huesos. Él no celebra, camina contemplativo y lleva consigo la memoria de lo sucedido. La película sugiere que la historia no concluye en la limpieza. Deja preguntas abiertas sobre la memoria, el olvido y la persistencia de los deseos prohibidos. ¿Qué queda de los saberes cuando se intenta erradicarlos? ¿Se pierden para siempre o se esconden y vuelven? Esa inquietud quedó grabada en la recepción popular. Muchos espectadores admitieron sentirse perturbados porque Ángeles Caídos no ofrecía consuelo moral fácil. Otros afirmaron que la película, aunque dramática, fue una lección sobre la humildad del saber. Los debates posteriores sobre la censura, la ofensa, la libertad artística hicieron patente algo esencial. Las historias antiguas siguen vivas porque tocan cuestiones humanas inmutables. El film, en su forma polémica, obligó a sociedades contemporáneas a reencontrarse con preguntas sobre límites, autoridad y la medida del conocimiento. Al finalizar la proyección en la película dentro de la película, la última palabra la toma la voz en off que nos acompañó desde el inicio. No da sentencias, deja una pregunta abierta, con el tono de quien no busca juzgar sino provocar reflexión. ¿Qué haremos con el saber que no supimos tutelar? Es una pregunta dirigida no solo a los personajes de la ficción, sino a cada espectador. Esa pregunta alimentó, fuera de la pantalla, un diálogo global. Políticos, teólogos, artistas y público comenzaron a interrogarse sobre la responsabilidad compartida frente a los avances y las imágenes que una cultura produce. El fenómeno de Ángeles Caídos
muestra que una obra puede ser prohibida por razones que combinan sensibilidad religiosa, prudencia social y miedo a la difusión de saberes, pero también demuestra que la prohibición es, a menudo, un catalizador. Obliga a que la obra sea discutida con mayor detenimiento, a que sus preguntas se enfrenten con menos comodidad. La película funcionó como un espejo implacable. Mostró que la curiosidad cinética puede transformar un don en una carga y que la transmisión del saber exige custodios responsables. Ahora te dejo con la imagen final que el director decidió guardar para el cierre. Una cámara que asciende desde una playa desierta, sube sobre olas calmas que guardan cámaras hundidas y herramientas oxidadas, y se detiene en un cielo que vuelve a su inmensidad. No hay respuesta simple, solo la pregunta flotando. ¿Es Ángeles Caídos 2026 una obra de arte provocadora, una herejía que ofende creencias o una advertencia que merece ser escuchada? La respuesta depende de lo que cada espectador lleve dentro: miedo, curiosidad, fe o escepticismo. Comparte tu opinión abajo. ¿Es arte, herejía o advertencia? Suscríbete para más análisis.